Aquí se rodó una serie de Netflix. que nada, esta serie nos llamó mucho la atención por el hecho de que se estaba grabando justo donde estamos viviendo actualmente. Es algo curioso que nos llamó mucho la atención. Sí, correcto. Y aparte hoy vamos a revelar cómo se llama la serie Netflix. Pero es cierto que hoy vamos a visitar varios lugares donde se filmó, ¿no? Se dice, se grabaron, se filmaron. Se filmaron ciertas escenas, entonces hoy vamos a visitar y curiosear y ver si realmente ¿Existen es real, existe o no existe y tal. Nos estamos acercando al primer sitio que nos pillaba cerca, en teoría, ¿no? Sí, bueno, la verdad que no sabíamos que existía ni siquiera ese lugar porque hemos visto en la película, luego empezamos a investigar y resulta que sí es verdad que hay una iglesia. Una iglesia que está acá, mira, esta es la iglesia que van a poder ver dentro de la serie y ahí dentro se filmaron y fuera también escenas. Pero ni siquiera sabíamos que existía esto porque claro, a veces vives en un sitio y no sabes. Pero parece que hoy... Sí, está cerrado, pero no sé si es una puerta principal. Parece que hoy está cerrado. Esta iglesia tiene una capacidad para 430 personas. Y aparte, como tuvo un incendio, se reconstruyeron en 1990. Según lo que nosotros hemos investigado. Y también habían varios testigos que confirman de que el incendio ha sido muy rápido, o sea, en un minuto se ha quemado casi toda la iglesia. Dicen que en una hora casi se desapareció todo la antigua iglesia. La verdad que no me extraña que se quema todo tan rápido porque no vamos a olvidar que todo aquí se construye en madera. Sabemos que esto está reconstruido con materiales de hormigón. Betón, no sé cómo decir. No, este es como hormigón. Sí. Hormigón, entonces esto seguramente no va a quemar. Pero así ahora luce la iglesia reconstruida, más moderna. Se ve que han decidido reconstruir y ya como que construir algo más nuevo. Contar un poco la serie de Netflix, de qué se trata. En teoría es dos empresas de producción de salmón grandes, se compiten entre ellas. Pero en sí eso sigue la teoría y la línea de que en estas islas se trabaja mucho con el salmón. Si no han visto el capítulo, por ejemplo, que le hemos hecho de la isla pesquera de Hitra, se lo dejamos acá para que luego de lo vayan a ver. Sigue esa línea. Acá en estas islas se trabaja, se procesa el salmón. Estas islas son muy famosas por la producción de salmón. Es cierto que aquí hay muchas empresas, varias empresas, y justo estamos al frente de una de ellas que salió en la serie también. Pues esta empresa que acá vemos de aquí, que es de la producción de salmón, hay partes donde ella anda por ahí, la protagonista de la serie anda por ahí por estas zonas y la verdad que es curioso. Mira, lo curioso que encontramos acá son estas especies de, no sé si son containers o contenedores, pero los tenemos acá. Se supone que son los camiones que los descargan acá y los dejan acá. Están justo. Ah, mira.
se supone que aquí traen la mercancía, transportan las mercancías. Miren, están abiertos y mirando al mar. Miren qué bonito. Qué fuerte, parece que vamos entrando en una pista como de aviones, ¿no? Donde es como que aeropuerto, mini aeropuerto, que eso salió en teoría en la serie. ¿Tú sabías que eso estaba aquí? Yo no sabía. Yo no lo sabía que eso. Yo sí que eso escuchaba de vez en cuando las avionetas, pero nunca sabía que existe. Pero yo no lo sé si podemos pasar, amor. A No ver, lo aquí sé, está. vamos a intentar, pero... Está abierto. Mira. Al Forselforbud. Está abierto, pero no lo sé si hasta dónde. Parece que hay especies de obras, pero no sé qué es, ¿no? Sí, es raro. En sí, este mini aeropuerto tiene 1200 metros de pista. Lo curioso es que los propietarios de este aeropuerto son los dueños de la empresa anterior que hemos visitado. Desde aquí hasta un próximo aeropuerto son 2 horas casi. La ciudad más cercana que tenemos acá es Trondheim. El aeropuerto está a unas 2 horas, más o menos 2 horas y media. Hemos visto que en la serie sale como que una escena también de acá, de este lugar. Sí, de los aviones estaban allí detrás, las avionetas estaban ahí dentro. Hemos visto estas escaleritas que nos van a llevar a algún sitio. Esperemos que no nos metamos en problemas. Un poco para ver desde arriba, ¿no? Aquí puedes ver desde arriba. Pero mi pregunta es, ¿dónde aterrizan los aviones? Creo que es por ahí, amor. Puede ser allí. Sí, esta es la pista de aterrizaje de avión, porque si ves ahí como que tubo con coso rojo. Aquí están los 1200 metros de pistas que son acá. O sea, ya tiene sentido. ¿Cuánto costaría mantener un aeródromo privado? Mi pregunta. Las personas que suelen tener este tipo de cosas suelen tener mucho dinero. Porque ya que vengan y tengan su aeródromo privado para enviar la mercancía, está todo cerrado y la verdad que no impresiona mucho. Simplemente es una pista ahí descubierta y poco más. Incluso ahí está en obra, pero lo curioso sale en la serie y por eso estamos aquí. Es otra ubicación que sale en la serie. Entonces, y otra curiosidad, si no sabías, no se puede tirar el dron en las pistas de aeródromos. Entonces o tenemos que pedir licencia para que nos dejen tirar, o tenemos que arriesgar, pero es arriesgado, nos pueden multar, así que no podemos tirar el dron para mostrar desde arriba cómo es ¿Cómo el luce? aeródromo. Hasta que yo tengo curiosidad cómo luce desde arriba, pero no podemos. Estamos al frente de otra ubicación que sale en la serie y concretamente es una gasolinera. Ellos vinieron con sus coches aquí y como que parece que han venido a echar gasolina, algo así, una escena de esas. Creo, si mal no recuerdo, entraron también ahí y pidieron algún café o algo, algún periódico. Una vez me acuerdo, Yender y yo fuimos conduciendo y vimos algo raro aquí, como que muchas cámaras, coches así antiguos. Sí. Y decimos, ¿qué pasa ahí? ¿Se está rodando una película o algo? Y decimos, no puede ser, porque ¿quién va a venir aquí? Va a venir? Claro, porque nosotros en nuestra mente, ¿quién va a venir aquí tan lejos a grabar una serie, una película con estas cámaras? Luego empezaron a como que moverse los rumores, ¿no? Y empezaron a hablar la gente como que, están grabando ahora una película, no sé qué, no sé cuánto. Película, una serie, decían. Sí, sí. Y al final nos llegó la información que es esta serie que se grabó. Cuando hemos visto, pues nos dio la curiosidad a investigar estos sitios que aparecen en estos sitios y sobre todo a mostrárselos a ustedes, porque como han visto también en los episodios anteriores, nos hemos mudado a una isla, ¿verdad? Y claro, la gente va a pensar, una isla, ¿y qué hacéis ahí? Ahí no hay nada, pero resulta que una isla en Noruega
tiene muchas cosas. Muchas cosas sí se graban hasta las películas y series de hasta Netflix. Las series. Entonces, sí, estaban un poco preocupados por nosotros porque estábamos en una isla, ¿sabes? Yo creo que después de este episodio van a estar un poco más tranquilos porque sí que es verdad que no hay muchas cosas que hacer, pero a pesar de eso, vemos que si vino Netflix a grabar acá una serie, es porque algo interesante tiene que haber acá. La serie también sale esta parte del centro comercial en teoría, donde creo que él aparca coche o algo así, ¿no? Sí, como que va una especie que aparca el coche allí y se ve esta zona como tal. Sí, y lo curioso que aquí al frente también hemos investigado que aquí en esta zona salía que como que aquí estaba la policía, ¿no? Sí. Como donde ella tenía que hacer una denuncia, algo así, y estaba aquí la policía, pero la verdad no hay nada de policía aquí. No sé, como que abogado firma. No, autogauda es advocat. Ah, por cierto, mira, tenemos aquí advocat. O puede ser que aquí está la oficina y no sabemos, porque si no sabíamos que estaba el aeródromo y no sabíamos que ciertas cosas, nos estamos enterando a esa hora. No, pero sin embargo, pienso que han usado esta oficina para como que para parecer un poquito, porque en realidad aquí alrededor hay solo un banco, advocat, que es como parece abogado y una hamburguesería para comer, hamburguesería. Luego también salía en la serie una cafetería que él iba como que a desayunar. Así a buscar el pan, ¿no? Entonces, a buscar el correcto. pan. Se parece mucho por aquí. Y nosotros hemos querido buscar dónde se compraba este pan porque la verdad que se veía muy apetecible. Sí, incluso. queríamos incluso comprar pan después de ver la serie. Sí, y estamos pensando que han usado este local, pero no estamos seguros 100%. Porque claro, aún así no hemos encontrado nada. Aquí pone gallery, pero no lo sé si este local han podido decorar como una panadería. También hemos visto que él cuando estaba entrando en panadería salía este centro comercial al frente. Debería de estar esta zona. Claro, encontramos este local. Puede ser que sea este local. Pero la verdad que no hay ni rastros, como se dice, ¿no? No hay ni rastros de algo... En sí, nosotros no, esta serie la han grabado creo que hace un año, vinieron a grabar aquí las escenas. No se grabaron solo con un día, han grabado, porque es una serie, entonces han grabado varias semanas, yo creo. Semanas. Ah, ¿esto qué es? ¿Una tiendita? Sí, es una tienda. Una tiendita, cerrado aquí. Hemos visitado varias locaciones, les hemos mostrado varias locaciones de la serie y al final les tenemos que decir cómo se llama la serie. Ahora tenemos que decir cómo se llama la serie y la serie se llama... La serie se llama La Isla del Salmón y la Discordia. Esa es la traducción en español como tal, se llama La Isla del Salmón y la Discordia. Pero sí que en inglés he visto que lo tienen como que reflejado como Billionaire Island. Entonces, como isla billonaria, sí, ¿no? isla billonaria, algo así. Pero ahí le dejamos el nombre. Por si les interesaría ver la serie, pueden ir a ver a Netflix, está en Netflix. Porque es curioso que en el lugar donde estamos viviendo se haya grabado una serie de Netflix. Correcto, y cuando vais a ver esta serie va a sonar mucho ya el sitio porque habéis visto previamente los sitios donde han grabado, entonces es muy curioso. Así sí, que, ya esto como es un preámbulo para que correcto, cuando vayan allí a van a comprobar todo lo que le hemos mostrado hoy. Y nada, este ha sido el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Si os gusta este contenido, os gustan nuestras temáticas, no olvidar suscribirse, poner los likes y apoyarnos. Así que nos vemos en unos días más con un próximo video, así que chao. Paca.